Hola, ¿cómo están estudiantes? En esta clase vamos a ver interpretación de los gráficos que tienen función lineal, en particular gráfica de función lineal. Bueno, en toda gráfica de función lineal, en realidad las funciones se representan en un sistema de ejes cartesianos, donde tenemos un eje vertical, el eje de las y un eje horizontal, el eje de las x. En este caso, veremos que ya no tenemos la letra y aquí y tampoco la letra x. En lugar de esa variable tenemos esta variable distancia, que se mide en metros, y la variable tiempo, que se mide en segundos. Vemos el título competencia de carrera de 100 metros. Entonces ya decimos nosotros que esta gráfica nos va a representar ese resultado de la carrera. Vemos dos líneas, una de color azul y una de color rojo, es decir que hay dos funciones lineales. Vemos aquí que el azul le corresponde a María y rojo a Pablo. Entonces esta función lineal azul corresponde a María y esta roja corresponde a Pablo. Es decir que la función lineal de la carrera que ellos realizaron en 100 metros está representada por estas dos líneas de colores. En particular verán que aquí hay dos puntos, dos intersecciones. Hay un punto para 10 segundos, que equivale a 100 metros, y otro punto para los 12 segundos, que le corresponde los 100 metros. ¿Qué significa esto? A ver, entonces tratemos de leer esto. A ver, aquí dice que 100 metros para este punto fueron recorridos en 10 segundos. Y ahora para el segundo punto tenemos que los 100 metros también fueron recorridos en 12 segundos. De esa forma leemos estas gráficas. Entonces, si el azul le corresponde a María y el rojo a Pablo, quiere decir que María hizo los 100 metros en 10 segundos y Pablo hizo los 100 metros en 12 segundos. Ahora la pregunta es, ¿quién realizó la carrera más rápida? ¿Quién ganó? Bueno, fue María. ¿Por qué? Porque hizo los 100 metros en menos tiempo, en 10 segundos. Entonces ustedes verán que la línea esta azul está por encima de la línea roja. Quiere decir que tiene una pendiente mucho más inclinada. Quiere decir que su velocidad fue mucho más rápida que la velocidad de Pablo. Otro detalle importante, miren, ambas líneas, la azul y la roja, parten de este punto, del origen de coordenadas, es decir, en cero. ¿Qué significa esto? Significa que en el tiempo 0 segundos y en la distancia 0 metros, ellos corren. Ellos comienzan a correr. Y está bien. ¿Por qué está bien? Porque, obviamente, si yo arranco una carrera y voy a comenzar a medir desde el punto que estoy corriendo, obviamente desde el punto que comienzo a correr va a ser mi unidad 0. Y por lo tanto, allí, desde que comienzo a correr, activo yo mi cronómetro. En el instante que esté por correr, el tiempo sería 0 segundos. Por eso, entonces, estas dos funciones parten del origen 0. Vamos al otro ejemplo. Tenemos el precio de recorrido de un remis. Vemos que aquí la función lineal está representada por esta línea de color azul. Vemos que hay dos puntos, pero ahora vemos que la línea no parte del origen de 0, sino que parte desde esta unidad, desde 134, ¿qué? Pesos. ¿Por qué? Porque el eje vertical corresponde a la variable precio, que está medida en pesos, y el eje horizontal, vean que está la variable distancia, que ahora se mide en metros. Entonces, ¿por qué la función? Ahora la pregunta es, ¿por qué la función parte desde los 134 pesos? Es decir, que cuando yo todavía no recorrí nada en los 0 metros, ven aquí, en el origen 0, allí sin avanzar un solo metro, un solo centímetro, ya me cobra el remis 134 pesos. ¿Por qué? Porque existe aquí, por lo menos en Argentina, existe la bajada de remis. Y esto significa que cuando ingresamos al remis, automáticamente, apenas ingresemos, aunque no recorramos ninguna distancia, nos cobran la bajada, que son los 134 pesos. Es un costo fijo, ¿okay? No depende del recorrido, es algo fijo que se nos cobra a nosotros por el solo hecho de adquirir ese servicio, de ingresar al remis. Y vean que a medida que pasa aquí
la distancia en metros, 20, 40, 60, hasta llegar a 100, vean que la función comienza a crecer. Hay una pendiente positiva. Entonces vamos a ver los puntos que se marcan. Aquí dice que 100 metros corresponde a 147 pesos y estos 200 metros corresponden a los 160 pesos. ¿Cuánto nos cobra a nosotros un remis por recorrer 100 metros? Fuera de lo que es la bajada. Es decir, imaginemos que no nos cobran la bajada. Queremos saber cuánto se nos cobra por recorrer los 100 metros, es decir, por recorrer una cuadra. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Es simplemente restar este valor de precio, 147 pesos, menos lo que sería el precio de bajada. Si hacemos esa resta, vamos a tener entonces el precio por los 100 metros recorridos. Nos vamos a la calculadora y vamos a hacer la resta. 147 pesos menos los 134 que se nos cobra de la bajada de bandera. Y eso nos da un precio de 13 pesos. Quiere decir que cada 100 metros se nos va a cobrar 13 pesos. Entonces hagamos la prueba con la otra distancia. La otra distancia nos dice que en este segundo punto, vean, cuando recorremos los 200 metros se nos cobra 160 pesos. Entonces, a ver, si es una función lineal, yo tengo que restar 160 pesos menos los 147 y me tiene que dar los 13 pesos. Eso me indica que existe una pendiente en esta recta. A ver, veamos, vamos a la calculadora. 160 menos 147 y vemos a ver si nos da los 13 pesos. Y sí, efectivamente nos dan los 13 pesos. Cada 100 metros se nos tiene que cobrar los 13 pesos fijos. Sigamos. Bueno, aquí vemos en esta gráfica, dice ingresos por mes. Vemos este eje vertical, la variable ingresos, y vemos que se mide en pesos. Tenemos aquí el eje horizontal, la variable tiempo, y se mide en mes, es decir, que la unidad de tiempo se mide en meses. Y bueno, acá podemos nosotros comprobar eso. Justamente aquí vemos el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta el mes de diciembre, es decir, que hay 12 unidades, 12 meses. Vemos esta línea azul, aquí en esta parte vean que hay una pendiente negativa que decae y que luego sube y luego crece bruscamente. Una función lineal que nos representa los ingresos por mes. Vemos que en el mes de enero, o sea, finalizando el mes de diciembre del año anterior, parte de 100.000 pesos. Tenemos un ingreso de 100.000 pesos. Hasta el mes de enero, sería hasta el primer día del mes de enero, bajó un poco esos ingresos y luego desde enero a febrero subieron hasta valer los 125.000 pesos. Y vemos que aquí se mantiene, esto es una función constante, quiere decir que en el mes de febrero, marzo, hasta inicio del mes de abril, se mantuvo estos ingresos, estos 125.000 pesos que ingresaban a nuestro negocio. Recordemos que ingresos no es lo mismo que ganancias, ¿no? Esto es la plata que nosotros recibimos al vender nuestro producto o servicio. Vemos que desde el mes de abril hasta el mes de agosto hay una fuerte decaída. Pasamos de ganar 125.000 pesos a ganar 25.000. No sé qué problema hubo, no sé si en ese momento hubo una pandemia o qué, pero en esos meses nuestros ingresos fueron muy bajos esos ingresos. A partir del mes de agosto hasta el mes de noviembre, vemos que hay una pendiente positiva, es decir, que nuestros ingresos aumentaron y luego desde el mes de noviembre hasta el mes de diciembre hay otro aumento, una pendiente mucho más inclinada. Entonces vean que si esta línea, estos 100.000 le corresponden a este punto, es decir, al mes de noviembre, quiere decir que desde el mes de noviembre a diciembre pasamos de tener unos ingresos de 100.000 pesos a tener unos ingresos aquí de 200.000 pesos. Este punto correspondería a estos ingresos.
Bueno, a simple vista nos sirve a nosotros para ver en qué momento tuvimos mayores o menores ingresos. ¿Sí? A simple vista. Vemos nosotros esta caída. Cuando vemos esta pendiente negativa, obviamente nos asustamos, sabemos que es una mala señal y aquí esta pendiente positiva nos da una buena señal, sabemos que estamos ganando, que estamos teniendo mayores ingresos. Generalmente este tipo de representaciones se utilizan siempre en todo lo que son empresas, negocios, tipo de inversiones. Pasemos a la siguiente. Bueno, en esta gráfica vemos las dos variables. Tenemos la variable que está acá en el eje vertical, número de entradas, y en el eje horizontal, la variable tiempo, que está medido en horas. Número de entradas, vemos que está medido prácticamente en estos números reales, por eso no hay una unidad. En este caso el tiempo está medido en unidad horas. Bueno, a simple vista podemos ver nosotros que a partir de las 0 horas se vendió 0 entradas. Entonces, a medida que pasaban las horas, los tiempos, comenzó justamente a venderse la entrada con una pendiente muy positiva, muy inclinada. Y aquí a las 48 horas llegamos a vender 4.000 entradas. Aquí, después de las 72 horas, vendimos 5.000 entradas. Y luego, desde la hora 72 hasta las 96, tenemos una venta que no superaron los 5.000 entradas, es decir que hasta aquí llegamos, hasta la venta de 5.000 entradas y no vendimos más. Esto sería una función constante. Entonces, ¿qué observamos con esta gráfica? Que tenemos aquí una mayor cantidad de venta desde las 0 horas hasta las 48 y luego aquí vemos una pendiente menos inclinada, entonces comenzaron a reducirse las ventas hasta que llegamos a este punto que se vendió 5.000 entradas y allí pasó el tiempo y aquí pueden pasar 100, 200 horas, pero no se van a vender más que esas 5.000 entradas. Perdón. Bueno, con esto finalizamos lo que serían las lecturas de las gráficas de función lineal en particular. En síntesis, vemos que todas estas gráficas nos pueden servir a nosotros para cualquier tipo de emprendimiento económico. Tenemos el problema que dice, un repartidor de pizzas que trabaja los fines de semana gana por día 2.000 pesos, más una comisión de 100 pesos por cada pizza vendida. Determinar la función que relaciona la ganancia que obtiene durante un día en función de la cantidad de pizzas repartidas. Bueno, nos pide que determinemos la función. ¿Cuál función? La función lineal. Obviamente estamos trabajando con función lineal. Es decir, que tenemos que llegar a esta expresión. Y igual a AX más B. Recordemos que A era la pendiente de la función lineal, la pendiente de la recta, y B es la ordenada al origen. En otras palabras, tenemos que calcular A y también B. Esas serían nuestras incógnitas. Tenemos el dato que dice que por día se nos pagan 2.000 pesos, más una comisión. Es decir, que aunque no repartamos ninguna pizza, vamos a seguir ganando esos 2.000 pesos. Esos 2.000 pesos sería la ordenada al origen. ¿Por qué? Porque es un ingreso fijo. Si nosotros graficamos la función lineal y tenemos una recta que parte desde un determinado punto, ese punto sería la ordenada al origen, ese punto sería B. Y bueno, entonces si tuviéramos nosotros nuestra función lineal, quiere decir aquí que por más que no, si estas fueran nuestras pizzas, y esto sería nuestra ganancia, o sea, lo que nos pagan, si nosotros no repartimos ninguna pizza, nos darían 2.000 pesos. 2.000, ¿que no? Entonces, esos 2.000 serían nuestra ordenada al origen. Listo, ya tenemos B. B es igual a 2.000. ¿Cuánto vale A? Bueno, sigamos viendo el otro dato. Dice que nos dan una comisión, 100 pesos por cada pizza vendida. Podemos decir nosotros que X sería la cantidad de pizzas vendidas. En otras palabras, podemos escribir esto así. 100 por X. Esos 100 pesos estaríamos multiplicando por cada pizza vendida. X sería igual al número
de pizzas. Entonces, supongamos que vendamos una pizza. Vamos a multiplicar y esto nos va a dar 100 pesos. Supongamos que vendemos 2 pizzas. 100 por 2, 200 pesos. Y si vendemos 3, esto nos da 300 y así vamos a seguir multiplicando. Vean que el número 100 se mantiene fijo. Lo que cambia serían los números de pizzas que vendamos, es decir, nuestra X. Por lo tanto, podemos escribir nosotros esto, 100 por X. Y vean que esta expresión se parece mucho a esto, a nuestro AX. Entonces, si comparamos esas dos expresiones, podemos decir que A es igual a 100. Ya tenemos la ordenada de origen, que es B, y tenemos nuestra A, que es la pendiente. Tenemos que ahora escribir la función lineal, que es igual a AX. A vale 100, X más, ¿cuánto vale B? 2000. 2000. Y aquí tenemos entonces nuestra función lineal. Lo que tenemos que entender en cualquier problema que se nos presente es determinar cuál es aquel valor que no va a cambiar, que es algún valor fijo. En este caso, nuestros 2000 pesos. Encontremos ese valor fijo y ya sabremos qué es la ordenada al origen. Luego vamos a buscar la otra variable, el número de cantidad que va a variar. En este caso va a variar nuestro número de pizzas que repartamos. Entonces esa sería nuestra X. Y allí, al encontrar la X, vamos a ver que el número que la acompaña es nuestra A. Y de esa forma ya tenemos nuestra función lineal.